El chocolate se estaba derritiendo en su bolsillo. Percy Spencer lo notó cuando metió la mano buscando una pluma, y sus dedos encontraron una sustancia pegajosa y caliente donde debería haber estado una barra sólida. Era octubre de 1945, y Percy estaba parado frente a un magnetrón, un tubo de vacío que generaba microondas para sistemas de radar, en los laboratorios de Raytheon, en Massachusetts. No debería estar pasando nada inusual. Había trabajado con magnetrones durante años, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estos dispositivos salvaban vidas detectando aviones enemigos antes de que pudieran ser vistos. Eran máquinas de guerra, herramientas de supervivencia. No eran definitivamente algo que derritiera chocolate, pero ahí estaba, su barra de chocolate favorita convertida en un desastre pegajoso dentro del papel aluminio arrugado. La mayoría de las personas habrían maldecido, limpiado el desastre y seguido adelante con su día. Percy no era la mayoría de las personas. Percy Spencer tenía 12 años cuando dejó la escuela para trabajar en una fábrica textil. No porque quisiera, porque su padre había muerto cuando él tenía 18 meses, y su madre lo abandonó poco después, dejándolo con tíos que apenas podían alimentarse a sí mismos. A los 12 años, Percy ya conocía el hambre. Conocía el frío de las noches de invierno en Maine, cuando no había suficiente carbón para la estufa. Conocía el peso de la responsabilidad en hombros que todavía eran demasiado pequeños para cargarla. No tenía educación formal más allá del 5º grado. Pero tenía algo más valioso, una curiosidad voraz que devoraba conocimiento como un fuego devora oxígeno. Aprendió a leer de forma autodidacta, usando libros prestados y robados de bibliotecas donde no tenía permiso de estar. Estudió electricidad leyendo manuales técnicos a la luz de velas, después de jornadas de trabajo de 14 horas. Cuando tenía 16 años, se unió a la Marina de los Estados Unidos y se enseñó a sí mismo telegrafía inalámbrica, una tecnología tan nueva que apenas había profesores que la entendieran. Para cuando llegó a Raytheon, en los años 30, Percy Spencer era un genio sin diploma, un ingeniero sin título, un hombre que entendía las máquinas de una forma que los hombres con educación universitaria nunca podrían, porque él no había aprendido teorías en aulas. Había aprendido tocando, rompiendo, reconstruyendo, sangrando sobre metal y circuitos hasta que los secretos se revelaban. Y ahora, a los 51 años, con más de 120 patentes a su nombre, estaba mirando una barra de chocolate derretida y preguntándose, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué?, había salvado su vida más veces de las que podía contar. Durante la guerra, cuando los magnetrones se producían a una velocidad dolorosamente lenta, solo 17 unidades al día, cuando se necesitaban miles, Percy había preguntado, ¿por qué?, y había rediseñado todo el proceso de manufactura. Aumentó la producción a 2.600 magnetrones por día. Ese cambio, esa obsesión por entender el por qué, probablemente salvó decenas de miles de vidas aliadas. Ahora, ese mismo instinto estaba despierto, zumbando en su mente como electricidad en un cable de alto voltaje. Si las microondas del magnetrón habían derretido el chocolate, ¿qué más podían hacer? Al día siguiente, Percy llegó temprano al laboratorio. Tan temprano que el edificio todavía estaba oscuro y silencioso, con solo el zumbido de las máquinas como compañía. Había pasado la noche sin dormir, dibujando diagramas en servilletas durante la cena, ignorando las preguntas preocupadas de su esposa Louise, perdido en ese estado de obsesión que ella había aprendido a reconocer y respetar. Trajo consigo una bolsa de maíz para palomitas. Colocó los granos junto al magnetrón. Lo encendió y retrocedió. Durante unos segundos, nada sucedió.
Solo el zumbido familiar del magnetrón, ese sonido que había escuchado miles de veces. Luego, un estallido, y otro, y otro. Los granos comenzaron a explotar como pequeños fuegos artificiales, saltando y girando, transformándose en flores blancas de almidón expandido. El laboratorio se llenó del aroma de palomitas recién hechas. Percy se quedó inmóvil, observando con la misma fascinación de un niño viendo magia por primera vez. Excepto que esto no era magia, era física, era ciencia, era el futuro cocinándose frente a sus ojos. Pero necesitaba más pruebas. La mañana siguiente, porque Percy era metódico cuando se trataba de experimentos, pero impaciente cuando se trataba de respuestas, trajo un huevo. Cortó la parte superior de una tetera metálica, colocó el huevo dentro y posicionó la tetera junto al magnetrón. Uno de sus colegas, un ingeniero joven llamado que acababa de graduarse del MIT con honores, se acercó para observar. «¿Qué estás haciendo, Percy?», preguntó con la condescendencia apenas velada que los hombres con educación formal a menudo reservaban para los que no la tenían. «Un experimento», respondió Percy sin apartar los ojos del huevo. El joven ingeniero se rió. «¿Cocinar un huevo con un magnetrón? ¿Perdiste la razón?». Percy no respondió. Encendió el magnetrón. El huevo comenzó a temblar. Luego, a vibrar. El joven ingeniero se inclinó hacia adelante, acercando su rostro para ver mejor, con la curiosidad científica superando su escepticismo. Fue entonces cuando el huevo explotó. La cáscara se fragmentó en 1000 pedazos. Yema y clara calientes salpicaron el rostro del ingeniero como metralla orgánica. El joven gritó, retrocedió, tropezó con una silla y cayó al suelo, cubierto de huevo cocido, su orgullo tan dañado como su camisa blanca. Percy se limpió un pedazo de yema de su propia mejilla y sonrió. No una sonrisa de burla, sino de pura satisfacción científica. «Funciona», dijo simplemente. «Las microondas cocinan desde adentro hacia afuera. Por eso explotó». El joven ingeniero, todavía sentado en el suelo limpiándose la cara, había dejado de reír. Ahora miraba a Percy con algo nuevo en sus ojos. Respeto. Durante las siguientes semanas, Percy se obsesionó. Construyó una caja de metal para contener las microondas, creando el primer prototipo de lo que eventualmente se convertiría en el horno de microondas. No era elegante. Era una caja tosca de metal con una abertura donde se colocaba la comida, conectada a un magnetrón que zumbaba como un enjambre de abejas enojadas, pero funcionaba. Cocinó bistec, vegetales, pan. Cada experimento revelaba algo nuevo sobre cómo las microondas interactuaban con diferentes moléculas de agua en diferentes alimentos. Los alimentos con alto contenido de agua se cocinaban más rápido. Los alimentos densos necesitaban más tiempo. Los metales causaban chispas peligrosas. Percy documentaba todo meticulosamente en cuadernos que llenaba con diagramas, ecuaciones y observaciones escritas en su caligrafía precisa. Dormía 3 o 4 horas por noche. Luis le dejaba comida en el laboratorio porque sabía que no vendría a casa a cenar. Los ejecutivos de Raytheon observaban con interés, pero también con escepticismo. La guerra había terminado. La demanda de magnetrones para radares estaba colapsando. La compañía necesitaba desesperadamente encontrar aplicaciones comerciales para su tecnología, o miles de empleados perderían sus trabajos. Pero cocinar comida con ondas de radio, ¿quién compraría algo así? La gente no confiará en esto, argumentó un ejecutivo durante una reunión. Es antinatural, es peligroso. Las amas de casa pensarán que es radiación. «Es radiación», respondió Percy tranquilamente. «Radiación no ionizante, completamente segura. Pero ellas no sabrán la diferencia». Percy no tenía respuesta para eso, porque tenía razón.
En 1945, la palabra radiación estaba asociada con Hiroshima y Nagasaki, con muerte y destrucción, con algo invisible que mataba desde adentro. ¿Cómo convencer al mundo de que estas microondas eran diferentes, que podían crear vida en lugar de destruirla, calentar cenas en lugar de borrar ciudades? El primer horno de microondas comercial que Raytheon lanzó al mercado en 1947 fue un monstruo. Se llamaba Radarange, un nombre que deliberadamente evocaba la tecnología de radar que había ganado la guerra, y pesaba 340 kilos, medía casi 2 metros de altura, costaba $5.000, el equivalente a más de $60.000 hoy. Necesitaba un sistema de enfriamiento con agua, porque el magnetrón generaba tanto calor que podía derretirse a sí mismo. No era un aparato para cocinas domésticas. Era una máquina industrial diseñada para restaurantes, hospitales y comedores militares. Y aún así, apenas se vendió. Los chefs no confiaban en él. La comida no se doraba. No desarrollaba esa corteza crujiente que viene de la reacción de Maillard, esa transformación química que sucede cuando las proteínas y azúcares se encuentran a altas temperaturas. Un bistec cocido en microondas salía gris y poco apetitoso, más parecido a carne hervida que asada. Los gerentes de hospitales se quejaban de que sus enfermeras tenían miedo de usarlo. Circulaban rumores completamente infundados pero imposibles de matar, de que las microondas causaban cáncer, esterilidad, mutaciones genéticas. Percy lo sabía. Leía cada reporte, cada queja, cada carta de rechazo, y cada una dolía de una forma que las heridas físicas nunca habían dolido. No era solo orgullo herido, era algo más profundo. Percy había crecido hambriento, había visto a su tío morirse de desnutrición porque no había suficiente comida. Había visto a niños trabajadores en las fábricas textiles masticar pan duro que tenía días de viejo, porque sus familias no podían permitirse nada fresco. Y ahora había inventado algo que podía calentar comida en segundos, que podía hacer que una comida caliente y decente estuviera disponible para cualquiera con acceso a electricidad, que podía eliminar horas de preparación, de estar parado sobre estufas calientes en cocinas sofocantes. Pero nadie lo quería. Las ventas del Radarange fueron desastrosas. Raytheon perdía dinero con cada unidad vendida. Los ejecutivos comenzaron a hablar de cancelar el programa completo. Percy no dijo nada durante esas reuniones. Solo escuchaba con la mandíbula apretada, mientras hombres en trajes caros discutían si su invento valía la pena salvarlo. Pero por las noches, en su laboratorio, continuaba experimentando. Porque Percy Spencer nunca había aprendido a rendirse. El hambre le había enseñado persistencia. La pobreza le había enseñado creatividad, y la vida le había enseñado que las mejores ideas a menudo se adelantan a su tiempo. El cambio llegó lentamente, tan lentamente que al principio nadie lo notó. En los años 50, la tecnología de los magnetrones mejoró. Se volvieron más pequeños, más eficientes, más baratos de producir. Los primeros tubos de vacío dieron paso a diseños más compactos. El enfriamiento con agua fue reemplazado por ventiladores. En 1955, Raytheon lanzó un nuevo modelo, el primer horno de microondas doméstico, aunque esa palabra era generosa. Todavía pesaba más de 90 kilos y costaba $2.000, pero al menos cabía en una cocina sin necesitar una grúa para instalarlo. Las ventas seguían siendo lentas, pero algo estaba cambiando en la cultura estadounidense que eventualmente haría que el invento de Percy fuera inevitable. Las mujeres estaban entrando a la fuerza laboral en números sin precedentes. La familia tradicional, donde la esposa pasaba todo el día cocinando, estaba desapareciendo, reemplazada por hogares donde ambos padres trabajaban y llegaban a casa exhaustos, con hambre y sin tiempo ni energía para preparar cenas elaboradas. La televisión,
Había llegado a los hogares estadounidenses, trayendo consigo imágenes de la vida moderna. Rápida, eficiente, tecnológica. Los anuncios mostraban familias felices, usando electrodomésticos que prometían liberar tiempo, crear conveniencia, hacer la vida más fácil. Y lentamente el miedo a las ondas de radio que cocinan comida comenzó a desvanecerse, reemplazado por curiosidad. Percy seguía trabajando en Raytheon, ahora como vicepresidente senior y miembro del Consejo de Administración. Había acumulado más de 300 patentes. Era respetado, bien pagado, considerado uno de los ingenieros más brillantes de su generación. Pero el microondas seguía siendo su obsesión silenciosa. Visitaba tiendas de electrodomésticos en secreto, observando cómo los vendedores demostraban, o fracasaban en demostrar, las capacidades del horno. Hablaba con amas de casa que lo habían comprado, escuchando sus quejas y sugerencias. Tomaba notas, siempre tomando notas. Una mujer le dijo que lo usaba solo para recalentar café. Otra que era perfecto para derretir mantequilla. Un hombre mencionó que su esposa lo odiaba porque no podía cocinar su pavo de acción de gracias en él. Percy escuchaba todo y entendió algo crucial. La gente no necesitaba que el microondas reemplazara su estufa. Solo necesitaba que hiciera algunas cosas increíblemente bien. Conveniencia, no perfección. Velocidad, no versatilidad. El momento decisivo llegó en 1967. Raytheon compró Amana Corporation, una compañía que fabricaba refrigeradores y aires acondicionados. Y Amana lanzó el primer horno de microondas verdaderamente doméstico, el Radarange Countertop. Costaba $500, todavía caro pero accesible para familias de clase media. Pesaba solo 35 kilos. Cabía en un mostrador de cocina normal. Y lo más importante, llegó en el momento exacto en que la cultura estaba lista para recibirlo. Los años 60 habían traído la comida congelada, especialmente las cenas televisivas, comidas preempacadas que solo necesitaban calentarse. El microondas era perfecto para esto. Lo que tomaba 30 minutos en un horno convencional, tomaba 5 en el microondas. Las ventas explotaron. En 1970, Amana vendió 40.000 unidades. En 1975, 1 millón. Para 1986, más hogares estadounidenses tenían microondas que lavavajillas. El invento accidental de Percy, ese momento de distracción con una barra de chocolate derritiéndose, se había convertido en un electrodoméstico ubicuo, tan esencial en las cocinas modernas como el refrigerador o la estufa. Percy vivió para ver su triunfo. Murió en 1970 a los 76 años, justo cuando las ventas de microondas comenzaban su ascenso exponencial. En sus últimos años, le gustaba visitar las cocinas de sus hijos y nietos, observando cómo usaban el microondas con la misma naturalidad con la que encendían una luz. ¿Sabías que yo inventé eso?, le preguntó una vez a su nieta de 10 años mientras ella calentaba una taza de chocolate. Ella lo miró con escepticismo. Abuelito, todos tienen microondas. Nadie lo inventó. Simplemente existen. Percy se rió. Era el cumplido perfecto. Cuando una invención se vuelve tan común que la gente olvida que alguna vez tuvo que ser inventada, es cuando sabes que has cambiado el mundo. Pero la historia del microondas no termina con Percy Spencer, porque lo que él inventó no fue solo una forma más rápida de calentar comida, fue el catalizador para una transformación cultural completa en cómo la humanidad se relaciona con la alimentación, el tiempo y el trabajo doméstico. Antes del microondas, cocinar era un ritual que consumía horas. Las mujeres, porque en los años 40 y 50 la cocina era casi exclusivamente trabajo femenino, pasaban entre 3 y 5 horas al día preparando comidas.
no era solo cocinar, era planificar menús, comprar ingredientes frescos casi diariamente, porque los refrigeradores eran pequeños y poco confiables. Preparar ingredientes desde cero, cocinar durante horas, servir, limpiar. El microondas no eliminó la cocina, pero sí eliminó la obligación de que cada comida fuera un proyecto de horas. De repente, una madre soltera que trabajaba 2 empleos podía darles a sus hijos una cena caliente en 10 minutos, en lugar de llegar a casa a las 9 de la noche y servirles cereal frío porque estaba demasiado exhausta para cocinar. Un estudiante universitario podía calentar sopa instantánea en su dormitorio a las 2 de la mañana mientras estudiaba para exámenes. Un anciano viviendo solo podía comer comidas calientes sin el peligro de olvidar una estufa encendida. El microondas democratizó el acceso a comida caliente. Lo hizo rápido, seguro y accesible. Pero como todas las tecnologías transformadoras, también trajo costos. Los críticos argumentaban, y no sin razón, que el microondas contribuyó a la muerte de la cocina casera tradicional. ¿Por qué aprender a cocinar cuando puedes comprar comida congelada y calentarla en 5 minutos? La industria alimentaria respondió con miles de productos diseñados específicamente para microondas. Palomitas en bolsa, cenas congeladas, nachos instantáneos, todo empacado en plástico y cartón especial. La calidad nutricional de muchos de estos productos era cuestionable, alta en sodio, baja en nutrientes, llena de conservadores y aditivos para prolongar la vida útil. Las comidas familiares, ese ritual de sentarse juntos alrededor de una mesa, compartiendo comida que alguien había preparado con cuidado, comenzaron a desaparecer. Ahora cada miembro de la familia podía calentar su propia comida en el microondas cuando quisiera, comer frente al televisor y nunca cruzar palabra con los demás. Los defensores del slow food y la cocina tradicional culpaban al microondas por la erosión de las tradiciones culinarias, por convertir la comida en mero combustible en lugar de una experiencia cultural y social. Y tenían un punto. Pero también era innegable que el microondas había liberado millones de horas de trabajo doméstico no remunerado, principalmente de mujeres. Había hecho posible que las madres trabajaran fuera de casa sin tener que elegir entre carreras profesionales y alimentar adecuadamente a sus familias. Como todas las revoluciones tecnológicas, el microondas no era ni puramente bueno ni puramente malo. Era una herramienta, y como todas las herramientas, su valor dependía de cómo se usaba. Hoy, más del 90% de los hogares estadounidenses tienen microondas. La cifra es similar en la mayoría de los países desarrollados. Se venden aproximadamente 15 millones de unidades cada año solo en Estados Unidos. La tecnología ha evolucionado enormemente desde ese primer Radarangi de 340 kilos. Los microondas modernos tienen sensores que detectan automáticamente cuándo la comida está lista. Algunos tienen convección integrada para dorar y crujir. Otros se conectan a Wi-Fi y pueden ser controlados desde tu teléfono, pero el principio básico sigue siendo el mismo. Ondas electromagnéticas a una frecuencia de 2,45 GHz, haciendo vibrar moléculas de agua, generando calor por fricción. Es la misma física que descubrió Percy Spencer cuando su chocolate se derritió en 1945. Y eso es lo extraordinario de los grandes descubrimientos. A menudo no vienen de búsquedas intencionales de innovación, vienen de accidentes observados por mentes lo suficientemente curiosas para preguntar ¿por qué?, en lugar de simplemente limpiar el desastre y seguir adelante. La penicilina fue descubierta porque Alexander Fleming dejó una placa de Petri contaminada con moho y notó que las bacterias morían a su alrededor. El caucho vulcanizado existe porque Charles Goodyear accidentalmente derramó una mezcla de caucho y azufre en una estufa caliente.
Los Post-it Notes fueron creados porque un químico de 3M falló en crear un adhesivo fuerte y en su lugar hizo uno débil que resultó ser perfecto para notas temporales. El microondas se une a esa lista ilustre de accidentes brillantes, pero aquí está la diferencia crucial. Percy Spencer no era un científico con educación formal, trabajando en un laboratorio universitario bien financiado. Era un autodidacta que había dejado la escuela a los 12 años. Su historia es un recordatorio de que la genialidad no requiere diplomas. La innovación no necesita credenciales. Lo único que se necesita es curiosidad insaciable, persistencia obsesiva y la humildad de aprender de los errores en lugar de ignorarlos. Percy Spencer recibió muchos honores en su vida. La Medalla de Mérito de la Marina, membresía en el Instituto de Ingenieros de Radio, reconocimiento de la Academia Nacional de Ingeniería. Pero su mayor satisfacción no vino de premios o reconocimientos. Vino de visitar a su hija y verla calentar la comida de sus nietos en el microondas antes de la escuela, transformando lo que habría sido una mañana caótica en una rutina manejable. Vino de leer cartas de madres solteras, agradeciéndole por hacer sus vidas un poco más fáciles. Vino de saber que el niño hambriento que una vez fue, ese niño que se iba a dormir con el estómago vacío porque no había suficiente comida, había inventado algo que aseguraría que millones de otros niños pudieran tener comidas calientes, incluso cuando sus padres no tenían tiempo para cocinar. En sus últimas entrevistas, periodistas a menudo le preguntaban si había previsto el impacto global de su invento. Percy siempre negaba con la cabeza. Solo estaba tratando de entender por qué se derritió mi chocolate. El resto simplemente sucedió. Pero esa modestia oculta una verdad más profunda. Percy no inventó el microondas solo porque su chocolate se derritió. Lo inventó porque era el tipo de persona que dedicaba su vida entera a entender cómo funcionaban las cosas, que no podía ver un problema sin tratar de resolverlo, que convirtió una infancia de privaciones en una obsesión de toda la vida con hacer que las máquinas trabajaran para mejorar la vida humana. El chocolate derretido fue el catalizador, pero Percy Spencer era el combustible. Hay una fotografía de Percy de 1946, tomada en su laboratorio. Está parado junto a su prototipo de microondas, con las manos en los bolsillos, sonriendo levemente. Es una sonrisa privada, como si supiera un secreto que el resto del mundo todavía no ha descubierto. En esa foto, el microondas es solo una caja tosca de metal. No parece revolucionario. No parece como algo que cambiaría la forma en que miles de millones de personas prepararían comida durante las próximas décadas. Pero Percy lo sabía. En ese momento, él ya sabía, porque los verdaderos visionarios no necesitan que otros validen sus visiones. No necesitan que el mundo les diga que están en lo correcto. Pueden ver el futuro con tanta claridad como otros ven el presente. Y Percy Spencer vio un futuro donde nadie tendría que elegir entre tiempo y comida caliente, donde la tecnología serviría a la humanidad en sus necesidades más básicas y universales, donde un error en un laboratorio podría convertirse en una revolución en la cocina. Ese futuro llegó. Está en tu cocina ahora mismo, zumbando suavemente cada vez que calientas una taza de café o recalientas las sobras de anoche. Y cada vez que presionas ese botón, estás conectándote con un momento en 1945, cuando un ingeniero distraído metió la mano en su bolsillo, encontró chocolate derretido y tuvo la curiosidad de preguntar ¿por qué?, en lugar de simplemente limpiar el desastre. Ese ¿por qué? Cambió el mundo. No con bombas ni decretos, no con conquistas ni revoluciones violentas, con ondas invisibles que hacen vibrar moléculas de agua, con la humilde capacidad de calentar comida en segundos en lugar de horas.
con la idea radical de que la tecnología puede y debe servir a las necesidades diarias de gente común. Esa es la verdadera revolución que Percy Spencer comenzó. No fue una revolución de comodidad o conveniencia, aunque fue ambas cosas. Fue una revolución de accesibilidad, de democratización, de la creencia fundamental de que las mejores tecnologías son aquellas que mejoran las vidas de todos, no solo de unos pocos privilegiados. Cuando Percy murió en 1970, los obituarios lo llamaron el inventor del horno de microondas. Pero eso se queda corto. Percy Spencer fue el niño que se negó a dejar que la pobreza definiera su futuro. Fue el autodidacta que demostró que la curiosidad vale más que las credenciales. Fue el ingeniero que transformó un accidente en una innovación. Y fue el hombre que entendió que las mejores invenciones no son las que impresionan a otros científicos en conferencias académicas. Son las que hacen que una madre exhausta pueda darles a sus hijos una cena caliente en 10 minutos. Son las que permiten que un estudiante coma algo nutritivo entre clases. Son las que transforman lo imposible de ayer en lo ordinario de hoy. ¿Tienes una idea que nació de un error? ¿Algo que descubriste por accidente y que otros ignorarían? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para descubrir más historias de inventos accidentales que transformaron el mundo. Porque a veces los mejores descubrimientos vienen cuando no los estamos buscando. Déjanos un comentario. ¿Cuál es el accidente más útil que te ha pasado? ¿Qué aprendiste de algo que salió mal? Recuerda, el chocolate de Percy se derritió y el mundo cambió. ¿Qué chocolate derretido estás ignorando en tu propia vida? Nos vemos en la próxima historia épica.